Bienvenido a nuestro viaje en el tiempo, donde descubrimos datos curiosos y fascinantes sobre guerras pasadas. Las guerras han desempeñado un papel esencial en la configuración de la historia de nuestro mundo, y han dejado una profunda huella en nuestra civilización. Muchos detalles sobre estos conflictos están ocultos, y estamos aquí para sacarlos a la luz. ¿Sabías que la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia duró la friolera de 116 años, de 1337 a 1453? Este largo conflicto tuvo sus raíces en una disputa sobre la sucesión al trono francés, y vio el surgimiento de personajes históricos legendarios como Juana de Arco. Durante la Guerra Civil Estadounidense, que tuvo lugar entre 1861 y 1865, surgió una importante innovación médica a partir de las difíciles condiciones que enfrentaban los soldados. Fue en el campo de batalla donde se desarrollaron por primera vez los primeros servicios de ambulancia organizados, y el uso del triaje para priorizar el tratamiento médico. La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, vio el primer uso generalizado de la guerra química. Las toxinas mortales, como el gas mostaza, causaron un gran sufrimiento y muerte entre los soldados, dejando un legado sombrío que dio forma a las leyes de la guerra en las próximas décadas. Un dato interesante sobre la Segunda Guerra Mundial fue el uso de los llamados Jardines de la Victoria por parte de civiles en Estados Unidos y muchos otros países. Estas pequeñas parcelas familiares se utilizaban para cultivar frutas y verduras, lo que ayudaba a aliviar la escasez de alimentos, y proporcionaba una sensación de contribución al esfuerzo bélico en el frente interno. A diferencia de guerras anteriores en las que participaron principalmente soldados, la guerra de Vietnam fue única en la medida en que afectó a los civiles. Se lanzaron más bombas sobre Vietnam que en toda la Segunda Guerra Mundial, y las municiones sin detonar todavía causan víctimas en la actualidad. La Guerra de las Malvinas, un breve pero intenso conflicto entre Argentina y el Reino Unido en 1982, se destacó por ser la primera guerra en presentar cobertura televisiva en vivo del campo de batalla. Esto llevó los horrores de la guerra a millones de salas de estar en todo el mundo, catalizando importantes sentimientos pacifistas. La historia revela un hecho interesante sobre Sun Tzu, el influyente estratega militar chino. Se sabe que dijo que el arte supremo de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Este principio subraya la importancia de la diplomacia y el tacto, incluso en el contexto de conflictos marciales. En el Japón del siglo XVI, las mujeres samuráis, conocidas como Nabugeisha, desempeñaban un papel esencial en la guerra. Estas mujeres fueron entrenadas no solo en el arte del combate sino que también ocuparon puestos de liderazgo, mostrando una valentía y resiliencia extraordinarias en tiempos de conflicto. Desde imperios antiguos hasta estados-nación modernos, los conflictos han sido parte de la historia de la humanidad. Este viaje a través de datos intrigantes sobre guerras pasadas subraya la importancia de comprender, respetar y aprender de nuestro pasado compartido para dar forma a un futuro pacífico y próspero. ¿Sabías que Polonia ha invadido Rusia más que cualquier otro país? Este hecho notable surge de la larga y tumultuosa historia entre las dos naciones, y sirve como recordatorio de la compleja dinámica que a menudo ha marcado las relaciones estatales. Curiosamente, durante la Primera Guerra Mundial, los soldados poseían una gabardina. El abrigo proporcionaba protección contra los elementos, y su diseño también funcionaba como una respuesta rápida a los problemas predominantes de la guerra. Era tan práctico como la ropa de civil y tan distinguido como el uniforme militar. La Segunda Guerra Mundial vio la aparición de la primera computadora llamada Colossus que se desarrolló en Inglaterra. Utilizado para romper el código Enigma alemán, Colossus puso su fuerza tecnológica detrás del esfuerzo bélico aliado. Con la tecnología avanzando rápidamente, esperamos que la guerra cibernética desempeñe un papel cada vez más importante en el futuro. Este tipo de guerra implica el uso de ataques digitales y medidas de defensa contra un oponente, muy lejos de las guerras tradicionales del pasado. ¿Sabías que la estrategia de contrainsurgencia utilizada en la guerra de Irak por las fuerzas estadounidenses a menudo implicaba construir relaciones con líderes y comunidades locales para recopilar información sobre las actividades enemigas? Era una mezcla de tácticas tradicionales y guerra moderna. A lo largo de los años, las reglas y normas que rigen la guerra se han codificado en lo que se conoce como Derecho Internacional Humanitario, DI. Existe una necesidad continua de adaptar y evolucionar estos principios mientras lidiamos con nuevas formas de violencia en el siglo XXI. Uno de los símbolos más emblemáticos de la Guerra Fría fue el Muro de Berlín. De 1961 a 1989, esta alta barrera separó Berlín Oriental y Occidental, erigiéndose como una representación física del telón de acero que había dividido al mundo en dos bloques de poder. Durante la crisis de los misiles cubanos, durante 13 días en octubre de 1962, el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear. Esta crisis, precipitada por la colocación de misiles balísticos soviéticos en Cuba, se resolvió cuando los misiles fueron retirados tras una compleja negociación diplomática. En 1861, los Estados Confederados de América planearon solucionar sus problemas financieros imprimiendo papel monedas sin oro ni plata reales que lo respaldaran.
La hiperinflación resultante provocó una asombrosa depreciación del valor del dólar confederado. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras los nazis trabajaban en la Operación León Marino, el nombre en clave de su plan para invadir Gran Bretaña, consiguieron un mapa de Gran Bretaña que se había caído accidentalmente de un avión alemán. Algunos historiadores plantean la hipótesis de que este incidente jugó un papel importante en que los nazis descartaran sus planes de invasión. La Segunda Guerra Mundial también marcó el nacimiento del concepto de guerra total, donde toda la sociedad, no solo los militares, se convierte en un objetivo legítimo. Las devastadoras campañas de bombardeos, la movilización de mujeres y niños, y el racionamiento en el frente interno fueron síntomas de este nuevo tipo de guerra. En la historia de los conflictos armados, las cruzadas se destacan como una serie de guerras religiosas libradas entre los siglos XI y XIII, en las que los católicos europeos intentaron recuperar Tierra Santa de manos de los gobernantes musulmanes. Si bien el resultado fue cuestionado, el legado de las cruzadas todavía resuena en las divisiones culturales y religiosas de hoy. Las guerras han impulsado numerosas innovaciones tecnológicas. Por ejemplo, se cree que la Guerra de Troya, contada en la Ilíada de Homero, conocida como una de las primeras guerras registradas, inspiró a los inventores a desarrollar enormes caballos de madera, que posteriormente desempeñaron un papel importante en la historia militar. La guerra de 1812 entre Estados Unidos y Gran Bretaña vio a los británicos invadir Washington, D.C. Capturaron e incendiaron muchos edificios públicos, incluidos la Casa Blanca y el Capitolio. Esta sigue siendo la única vez en la historia de Estados Unidos que la capital de la nación ha sido ocupada por una potencia extranjera. La Guerra de los Boers fue la primera guerra que la prensa cubrió en detalle, llevando imágenes de los combates y la difícil situación de los civiles en los campos a una audiencia internacional. La naturaleza gráfica de los informes dio lugar a un amplio debate público, y desempeñó un papel en la formación de la opinión pública sobre el conflicto y su conducta. Las Guerras de las Rosas fueron una serie de guerras dinásticas en Inglaterra de 1455 a 1485 entre dos ramas rivales de la Casa Real de Plantagenet, Lancaster y York. Se cree que inspiraron las obras clásicas de William Shakespeare, como las obras Enrique VI y Ricardo III. La batalla de Hastings en 1066 entre el ejército normando-francés de Guillermo, duque de Normandía, y el ejército inglés bajo el rey anglosajón Harold Godwinson marcó el fin del dominio anglosajón en Inglaterra y el comienzo de cambios profundos en la sociedad, la cultura, el idioma y el sistema legal ingleses bajo el dominio normando. Dulce et decorum est pro patria mori, una frase de un poema de Horacio, un poeta lírico romano que se cree que vivió hace unos 2.000 años, significa es dulce y apropiado morir por el país. La frase se utilizó ampliamente durante la Primera Guerra Mundial para fomentar el alistamiento, aunque adquirió un tono más irónico y amargo a medida que avanzaba la guerra. Las guerras han dejado una profunda huella en la historia de la humanidad, con innumerables penurias y sacrificios. Al reflexionar sobre estos fascinantes hechos sobre guerras pasadas, tenemos la esperanza de aprender de nuestra historia, y seguir luchando por un mundo donde prevalezca la paz, y los conflictos se resuelvan por medios diplomáticos. ¿Sabías que el soldado más joven de la Primera Guerra Mundial tenía solo 12 años? Honestamente, no puedo evitar preguntarme qué es más impactante, el hecho de que un niño de 12 años pueda soportar la peor parte de un conflicto global así o que, frente a una guerra tan horrible, todavía se pueda encontrar en la infancia el coraje para responder al llamado del deber. De manera similar, en la Segunda Guerra Mundial, el combatiente de mayor edad no era un soldado sino un dentista. A la edad de 83 años, el Dr. Kurt Seitzler, un veterano de la Primera Guerra Mundial, fue llamado nuevamente al servicio en grupos de combate improvisados. La extraordinaria diferencia de edad entre los combatientes más jóvenes y los de mayor edad pone de relieve el amplio espectro de personas involucradas en la guerra. La Guerra de Independencia de los Estados Unidos, que condujo a la formación de los Estados Unidos, también jugó un papel clave en el impulso de los movimientos por los derechos de las mujeres. Desafiando los roles de género tradicionales, las mujeres tomaron las armas, educaron, ayudaron e incluso influyeron en figuras políticas, estableciendo una base para futuras feministas. El costo humano de las guerras se extiende más allá del campo de batalla, y a menudo tiene efectos duraderos en los civiles. Uno de los impactos menos conocidos es el trauma psicológico que experimentan las personas involucradas en los conflictos. La psiquiatría de guerra evolucionó rápidamente como disciplina durante la Primera Guerra Mundial para abordar este tema. Guardemos luto por esas personas que dieron el todo por el todo para que hoy tengamos un mañana. Si te gustó el video, suscríbete, comenta, dale me gusta, y activa la campana de notificación. Estaré subiendo videos más seguido en la semana.